Hola, cuando pensamos en los grandes riesgos para nuestro planeta, a menudo miramos hacia las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿qué tal si algunos de los peligros más grandes no vienen de las profundidades de la Tierra, sino de nosotros mismos? Hoy vamos a explorar estas dos caras de la misma moneda, las amenazas que definen nuestro futuro. La verdad es que solemos dar por sentado que nuestro hogar es un lugar seguro. Pero, ¿realmente entendemos las fuerzas que se mueven bajo nuestros pies? ¿O el impacto, a veces invisible, de nuestras propias acciones? Para entender los riesgos, hay que partir de una idea fundamental. La Tierra no es una roca estática en el espacio. Está viva, cambia constantemente. A veces estos cambios son tan lentos que ni los notamos, pero otras veces son repentinos y devastadores. Y bueno, empecemos por ahí, por esa primera gran amenaza, la naturaleza inquieta y a veces muy violenta de nuestro propio planeta. O sea, fenómenos como las erupciones volcánicas o los terremotos no son cualquier cosa. De verdad tienen el poder de transformar paisajes y sociedades enteras, recordándonos lo frágiles que podemos llegar a ser. Y ojo, no hay que pensar que esto es algo que pasaba hace miles de años, para nada. Los números son bastante claros. Más de 1.300 volcanes han estado activos en la historia humana reciente, y cada año más o menos unos 50 hacen erupción. O sea, nuestro planeta está literalmente en constante ebullición. Pero aquí viene lo más curioso, y quizá lo más preocupante. A pesar de que sabemos que estas fuerzas existen, hay una extraña tendencia a vivir justo al lado del peligro. Pensemos en esto por un momento. Más del 10% de la población mundial vive a la sombra de un volcán activo. Estamos hablando de cientos de millones de personas. Esto resume perfectamente nuestra complicada y a veces muy arriesgada relación con el planeta. Y claro, esta cercanía nos obliga a definir muy bien las cosas. No basta con decir, es peligroso. Para sobrevivir, tenemos que entender con mucha precisión qué significa realmente vivir con esta amenaza constante. Primero tenemos la palabra peligro. El peligro es un concepto científico. Es básicamente la probabilidad de que un evento, como una erupción, ocurra en un lugar específico. Es una posibilidad, haya gente viviendo ahí o no. Pero la palabra clave aquí es riesgo. El riesgo es lo que pasa cuando el peligro se cruza con nosotros, con la gente. Es la posibilidad real de que haya pérdidas, de vidas, de casas, de todo, porque decidimos construir nuestras ciudades justo en esa zona de peligro. El riesgo, pues, es donde la naturaleza y la sociedad chocan. Ok, si el riesgo es parte de la ecuación, ¿cómo lo manejamos? Afortunadamente, no estamos a ciegas. Y es aquí donde la ciencia se convierte en nuestra mejor herramienta, en nuestro vigilante. El proceso es súper metódico. Primero, se instalan redes para, digamos, escuchar lo que los volcanes están diciendo. Luego, se estudia el pasado para entender cómo se podrían comportar en el futuro. Con toda esa información, se crean escenarios de lo que podría pasar y así se puede actuar para proteger a la gente. Al final del día, todo este esfuerzo científico persigue una meta muy humana: entender el carácter de estos gigantes de roca y fuego para poder proteger a quienes viven cerca de ellos. Es una responsabilidad enorme, la verdad. Muy bien, ya hablamos de la Tierra y sus sacudidas, pero ahora tenemos que voltear a vernos en el espejo, porque hay desastres que no nacen en el centro del planeta, sino en nuestras propias acciones. Hablemos de la amenaza que nosotros mismos estamos creando. El contraste es bastante fuerte, ¿no? Por un lado, tenemos estas fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. Pero por el otro, tenemos un problema que es 100% de nuestra creación y que podría convertirse en nuestro mayor desafío. Y a diferencia de un volcán de que está en un lugar específico, este problema es global. La contaminación del agua es como una crisis silenciosa que se va extendiendo por todo el planeta sin importarle las fronteras. Y las causas, pues son un reflejo de nuestro modelo de desarrollo, ¿no? La industria sin muchos controles, el uso excesivo de un recurso que creemos infinito y, peor aún, la contaminación de las reservas de agua subterránea que son como nuestra última póliza de seguro. Pero esto no es solo un problema ambiental, para nada. La crisis del agua amenaza con proyectar una sombra enorme sobre nuestro futuro, poniendo en jaque la estabilidad de nuestra propia civilización. Las posibles consecuencias son, de verdad, para quitar el sueño. No solo hablamos de problemas de salud, que ya es gravísimo. Hablamos de inestabilidad social, de economías que se pueden frenar por completo y, como ya advierten muchos, del posible origen de futuros conflictos entre países. Y así cerramos con una pregunta que va más allá de la geología y se mete de lleno en la geopolítica y en la supervivencia. Mientras vigilamos a los volcanes que tenemos debajo, quizá la pregunta más urgente sea si vamos a ser capaces de gestionar la crisis que estamos creando con nuestras propias manos.